En primer lugar, pues quería agradecer en general a la organización de las jornadas y en particular a Rafael Campos, a Carmen Ruiz y a Luis Torrecilla, pues por pensar en mí y para poder formar parte de estas jornadas. Bueno, después de haber conocido la joya de la corona con Ruth, pues claro, presentaros un poco ahora el bautizo digital de otra aplicación, pues como que un poco me veo muy chiquitita, pero bueno, voy a trataros un poco de... Me ha alentado el hecho de la ilusión con la que nos ha contado Ruth. Yo recuerdo hace 3 veranos que estábamos cenando juntas y empezábamos a plantearnos pues esa ilusión que ella os ha transmitido. La idea, pues yo estoy planteándome el desarrollo de una aplicación, digo, yo creo que podré acabar también con esa idea, pero bueno, lo que os voy a presentar realmente es el resultado de un proyecto de investigación que ha sido la base de mi tesis doctoral. Soy enfermera y he conseguido doctorarme como enfermera en Ciencias de la Salud y lo que sí quiero un poco mostraros en esta presentación realmente es cuál ha sido el origen y de dónde ha partido todo el proyecto de investigación que ha culminado y que ha acabado con el desarrollo de esta aplicación Es Saludable. Tuvimos la enorme suerte de iniciar el proyecto y que estuviese subvencionado por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, junto con la Unidad de Acción Social y Solidaria, por lo que eso nos permitió un empujón inicial muy importante para que realmente el proyecto se hiciese realidad y y que se pudiera plasmar en lo que veremos ahora como la aplicación Es Saludable. Sí es cierto, como dice Ruth, que es muy difícil y que las subvenciones a lo mejor pues no son realmente todo lo que constituye un esfuerzo de esta envergadura, tanto a nivel profesional, a nivel técnico, también como de recursos. Me vais a permitir un poco que os cuente realmente cuál es el inicio del proyecto. Mirad, es evidente que este proyecto trata de confluir dos realidades hoy en día. Por una parte, la realidad que nos está reuniendo aquí en Endica 16, que es que estamos en la era digital, en la era de las nuevas tecnologías y que como enfermeros y cuidadores pues tenemos que evidentemente incorporar esa estrategia más a nuestros cuidados. Pero por otra parte, también es importante una realidad que se hace patente en nuestros cuidados, y es que cada vez estamos gestionando mayor diversidad en nuestros pacientes. Es normal que nos encontremos en el día a día con pacientes de diferentes nacionalidades, pacientes que acaban de llegar a un sistema sanitario completamente nuevo para ellos, o pacientes que realmente sienten miedo por posibles repercusiones administrativas cuando acceden a un sistema sanitario. Partiendo de esas dos realidades, la evidencia científica nos muestra que las personas que llegan a un país de acogida como efecto de la inmigración, pues realmente tienen dificultades para acceder y para poder navegar por ese sistema sanitario. Muchas de esas dificultades están relacionadas evidentemente con el tipo de situación que le ha llevado a la inmigración, con el país de origen y las características del sistema sanitario en su país de origen, y también nos encontramos barreras muy importantes. Una es evidente, que es el propio idioma, pero también nos podemos encontrar con el tipo de información que hay disponible para este tipo de usuarios del sistema sanitario. De hecho, en definitiva, estamos hablando de poblaciones, de usuarios del sistema sanitario vulnerables que van a tener serias dificultades para poder conocer los recursos que ofrece el sistema sociosanitario. Ese concepto es lo que ha venido definiendo la Organización Mundial de la Salud como alfabetización en salud. Partiendo de ese concepto, nos planteamos en el proyecto de investigación tratar de desarrollar este concepto de alfabetización en salud, que quizás en España no estamos tan acostumbrados a utilizarlo, pero que realmente es un concepto que todos empleamos en nuestro día a día. De hecho, la alfabetización en salud queda categorizada en 3 niveles. Un nivel muy básico que todos conocemos, que sería el nivel funcional, que está basado fundamentalmente en la capacidad que tenemos todos para manejarnos en la información sanitaria. En definitiva, es la capacidad que tenemos de poder entender la información sanitaria que nos llega, tanto por escrito como oral. El nivel interactivo, que ya se refiere un poco más a habilidades de tipo social para poder interactuar y para poder comunicarnos en un contexto sociosanitario, y un último nivel, algo más avanzado, en donde tenemos la capacidad crítica suficiente de tomar decisiones de salud en base a esa información que previamente hemos obtenido.
Es evidente que la literatura científica nos avala pues que esa alfabetización en salud influye directamente sobre los costes sanitarios, sobre las desigualdades en salud, en definitiva sobre el uso de recursos sanitarios y evidentemente en el propio nivel de salud del usuario. Ya la propia Organización Mundial de la Salud nos alerta de que las poblaciones más vulnerables, como pueden ser los inmigrantes o las personas mayores, presentan un menor nivel de alfabetización en salud y, por ende, puede haber una mala gestión de esos recursos o unas peores decisiones en materia de salud. En resumen, partiendo entonces de esa realidad sociodemográfica que vive España en general y en particular nuestra comunidad autónoma, y teniendo en cuenta, por otra parte, que realmente el conocimiento o la gran parte del conocimiento existente sobre el acceso al sistema sanitario por parte de los inmigrantes se basaba sobre todo en estudios de carácter cuantitativo, de utilización de recursos, pero poco se había indagado sobre lo que es realmente los factores que motivan las barreras o las potencialidades que influyen en la determinación o la utilización de un servicio sanitario por parte de esa población. De manera que por todos estos motivos nos planteamos como hipótesis de estudio el desarrollar un programa de intervención de alfabetización en salud que fuese culturalmente competente y que estuviera basado en la acción-participación comunitaria para tratar de mejorar las habilidades cognitivas y sociales, en definitiva, la alfabetización en salud de los usuarios inmigrantes. En este momento, cuando nos planteamos esa hipótesis, no partíamos con la idea de generar ningún dispositivo móvil, ninguna aplicación móvil ni ningún recurso digital. Nuestra intención era establecer esa intervención. Por ello, llevamos a cabo un diseño metodológico basado en 3 fases. En esas 3 fases lo que llevamos a cabo fue una progresión metodológica. En una primera fase lo que nos planteamos es, bueno, vamos a conocer realmente cuáles son las necesidades y problemas de esa población, cuál es la percepción real que tiene esa población, no lo que nosotros creemos que ellos piensan. Y por ello llevamos a cabo una primera fase de diseño cualitativo de corte fenomenológico mediante la creación de grupos focales. Para un total de 7 grupos focales constituimos 51 participantes de 11 nacionalidades diferentes. Como veis un poco ahí los datos, se correspondía con un perfil muy parecido a la población inmigrante general de nuestra comunidad autónoma y en particular de la comarca del Campo de Gibraltar, y aunque es una población joven y sana a priori, vemos como si existen grandes diferencias relacionadas con el tiempo de estancia. Nos encontramos grandes contrastes, como por ejemplo los participantes y usuarios de África subsahariana, que presentaban un tiempo de estancia muy reciente, prácticamente de 2 a 3 meses en la comarca, hasta gente completamente asentada en la comarca, como eran los usuarios, por ejemplo, participantes marroquíes o chinos. Del análisis de los discursos de esos grupos focales extraímos las principales necesidades y conclusiones. Como veis en la diapositiva, se establecieron 4 categorías principales, en donde, un poco para no alargarme, pues destacar fundamentalmente que más allá incluso de la propia cultura, uno de los determinantes que más influía en el acceso al sistema sanitario evidentemente era el tiempo de estancia en el país, evidentemente en la comarca. El hecho de presentar menor tiempo de estancia no solamente genera menor conocimiento de los recursos, sino la puesta en marcha de estrategias para poder navegar por esos recursos. Evidentemente el idioma era otra barrera encontrada y nos encontramos aspectos concretos. Existen barreras propias del sistema que influyen directamente en la navegación y en el acceso a esos recursos. Por ejemplo, la presencia de tiempos de espera, la no adecuación en algunas circunstancias del horario de las consultas al horario laboral. Sobre todo nos encontramos que ciertas culturas tienen una idea más utilitarista de la salud. Para ello lo importante ahora mismo es cumplir la jornada laboral y en un segundo lugar posiblemente se encuentre la salud. Eso también condiciona el tipo de recurso sanitario. En muchas ocasiones se utilizan más los servicios de urgencia por parte de algunos usuarios por este tipo de motivos.
Con respecto a las necesidades concretas de alfabetización en salud, pues sí, a nivel funcional necesitaban información, necesitaban conocimiento, pero también veíamos que habían dos componentes muy importantes, el interactivo, el poder comunicarse y poder relacionarse con un profesional sanitario, en el que el idioma no solamente era un elemento, sino que también existían barreras culturales. Por ejemplo, muchos usuarios marroquíes, era el hombre el que adoptaba un papel más activo en ese tipo de interacciones. O, por ejemplo, muchos usuarios chinos consideraban la medicina privada, por el hecho de costar dinero, más efectiva que la salud, en este caso, pública. Y, por último, también le preguntamos en los grupos focales cómo sería el diseño de programa ideal para que fuese exitoso, es decir, para que realmente, como decíais vosotros y en varias de las presentaciones, fuese sostenible. No solamente sostenible desde el punto de vista económico, que evidentemente es importante, sino que sirviese para el mantenimiento de este tipo de programa a una población que es difícil de acceder, que normalmente está moviéndose de un lado para otro y que realmente a lo mejor no va a acudir a unos talleres presenciales porque evidentemente tiene otros problemas más importantes, como puede ser acudir al trabajo o encontrar trabajo. Partiendo de esta información de primera mano, continuamos en una segunda fase. En esta segunda fase, el objetivo que nos planteábamos ya era desarrollar realmente qué tipo de intervención íbamos a llevar a cabo y qué contenidos íbamos a incorporar a esa intervención. Para ello, entonces, utilizamos por una parte, evidentemente, la evidencia científica, llevamos a cabo una revisión sistemática de la literatura referente al tema, a intervenciones de alfabetización en salud en población inmigrante, pero también, tras el final de la revisión sistemática, llevamos a cabo y celebramos una coalición de expertos, un equipo multidisciplinar, evidentemente conformado por enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, personal de otras disciplinas que está íntimamente relacionada con el acceso y con el trabajo en la población inmigrante, y los propios inmigrantes. Formaron parte de una conferencia de consenso en donde se llegó a la conclusión de una de las principales líneas prioritarias para poder llevar a cabo este programa era la que os presento, la propuesta número 3, es decir, la idea era desarrollar una intervención basada en las nuevas tecnologías. En este caso, la mHealth, las nuevas tecnologías, nos iba a permitir ese objetivo de sostenibilidad que nos estábamos planteando. Aunque pueda parecer un hándicap, y de hecho hemos visto, si no recuerdo en la presentación de la compañera, las tecnologías llegan a sitios insospechados. Posiblemente nos encontramos en los centros de acogida de inmigrantes, podíamos encontrarnos a usuarios que tenían dificultades en acceder a ropa, pero muchos de ellos traían móviles o conseguían acceder a un móvil en un tiempo récord una vez que ya llegaban a la comarca, por lo que consideramos que a lo mejor, a pesar de que podía ser un hándicap inicial, sí iba a ser un elemento que nos iba a servir para la sostenibilidad del programa. Y por eso nos planteamos la idea de eso, de desarrollar una aplicación móvil que realmente ayudara al usuario a navegar por todos los recursos del sistema sanitario. Recursos sociosanitarios, partiendo de las necesidades ya identificadas en las dos fases anteriores que hemos comentado. Y ahí nace la aplicación Es Saludable. La aplicación Es Saludable es una aplicación nativa de salud que está disponible de forma gratuita tanto en Android como en iOS, con las dificultades en iOS que ha comentado Manuel, y que se ha desarrollado con el objetivo de ayudar a conocer y a utilizar todos los recursos sociosanitarios. No es solamente una aplicación que proporcione información, que sería el nivel básico funcional, sino que pretendemos también proporcionar herramientas para llevar a cabo pues este aspecto interactivo que hemos comentado y también el aspecto crítico que ahora os voy a enseñar. Para evitar que hubiese problemas con la conexión a Internet, os voy a enseñar un pequeño vídeo de 2 minutos navegando un poco por los diferentes contenidos de la app. La app Es Saludable. Antes de comenzar, me gustaría deciros pues, que evidentemente ha tenido en cuenta las recomendaciones en contenido a nivel internacional establecidas por la FDA, y también hemos tenido en cuenta las 31 recomendaciones de la Agencia de Calidad. De hecho, solicitamos el distintivo, aprovecho la ocasión, solicitamos el distintivo de App Saludable en la pasada primavera. Lo que hemos intentado
era que, partiendo de ese concepto de diversidad, pues los contenidos estén disponibles en 6 idiomas. Idiomas que han sido trabajados los contenidos por los propios usuarios e idiomas que han sido pilotados. Como los compañeros nos decían, os voy a presentar la versión final, que ya sí está lanzada, aunque realmente no le hemos dado la difusión hasta no presentarlas aquí, me indica. Pero antes de eso os podemos presentar bocetos pues, durante 1 año y medio. De hecho, se generó inicialmente la aplicación y fue cambiada radicalmente cuando empezamos a pilotarla con los usuarios. Si os parece, os voy a enseñar un poco algunos de los contenidos. Como veis en la pantalla inicial, la aplicación presenta en los 6 idiomas que está disponible un menú principal con 6 categorías que se despliegan. Esas 6 categorías tratan un poco de hacer un pequeño recorrido por todos los recursos sociosanitarios, no solamente informando de esos recursos, sino accediendo a algunos de ellos o facilitando su acceso a ellos. Por ejemplo, el apartado de salud, como veis, con respecto a las emergencias, no solamente la posibilidad de acceder directamente a los teléfonos de emergencia, sino que facilitamos mapas de posicionamiento, de manera que nos indica cuál es el centro hospitalario o centro sanitario de atención primaria más cercano a la posición de esa persona. Imaginaros una persona que acaba de llegar pues, de África subsahariana y que no sabe dónde está el centro de salud más cercano o tiene una urgencia, o nosotros mismos si estamos en una provincia desconocida. También había un apartado muy importante que eran las inquietudes que mantenían con respecto a la utilización o no de la tarjeta sanitaria, los derechos y deberes como usuarios del sistema sanitario y poder llegar a solicitar muchas de las gestiones disponibles por el Servicio Andaluz de Salud. Como estáis viendo, por ejemplo, cómo solicitar una segunda opinión. También, por ejemplo, el acceso a tarjetas sanitarias que no sean la andaluza, como puede ser la tarjeta para 65 o la tarjeta Más Cuidado o la tarjeta sanitaria europea. El aspecto de comunicación, como estáis viendo ahí, facilitamos los servicios existentes, como solo informamos del servicio de teletraducción, pero también apps disponibles para ayudar al control del idioma. Y evidentemente también en el apartado de aspecto crítico, pues destacamos la capacidad para realizar reclamaciones, sugerencias y felicitaciones de los servicios prestados. De hecho, muchas veces muchos nos comentaban que por miedo o por timidez no realizaban esas reclamaciones o esas felicitaciones. También, como estáis viendo, los mismos menús desplegables están en los 6 idiomas, en inglés, en ruso, en chino, en árabe y en francés. Todos y cada uno de esos contenidos han sido pilotados, como veremos a continuación, por población con ese mismo idioma de origen. Una vez que teníamos desarrollada la aplicación, realmente lo que queríamos era, como nos comentaba la compañera anterior, pues valorar la efectividad de esa aplicación, incluso mucho antes de ponerla en el mercado. Es decir, ¿realmente sirve la aplicación para lo que nos lo hemos propuesto, para intentar empoderar y dotar de herramientas a estos pacientes? Y efectivamente llevamos a cabo la tercera y última fase, que fue un diseño cuasi experimental con medidas pre- y post-intervención. La intervención que llevamos a cabo fue una sesión formativa e informativa mediante el uso y la utilización de la aplicación. Y para ello llevamos a cabo un total de 10 grupos para 93 participantes de 17 nacionalidades diferentes. Destacar en este aspecto que ha tenido una participación muy activa muchos informantes clave propios de la comunidad que nos han servido para comunicarnos, para traducir la información en estos talleres. Como veis, el perfil de la muestra sigue siendo el mismo, es una población joven, sana, muy formada, a pesar de que a lo mejor tengamos ciertos prejuicios, pero tienen un nivel de formación que en muchas ocasiones iguala o supera al de la población autóctona. Y inicialmente nos planteamos que para medir esa afectividad, pues utilizamos inicialmente pues modelos de cuestionarios ya validados a nivel internacional para ver si esa alfabetización se había conseguido. Y de hecho observamos, como veis en la diapositiva, que hay mejoras estadísticamente significativas en las fases preintervención con respecto a la postintervención. A pesar de ello, considerábamos que, bueno, que realmente esto es
es una parte más, pero veíamos que no solamente es importante conocer a mejor el nivel de conocimientos que nos puede mostrar en un cuestionario, sino que queríamos hacer una simulación que nos demostrara mediante la propia aplicación, con una serie de pruebas simuladas prácticas, pues que realmente habían entendido y sabían manejarse y que esa aplicación les servía. Y llevamos a cabo esa prueba de simulación con 5 actividades. El total de la prueba sería un máximo de 15 puntos y, como veis, aunque no se ven muy bien los números muy chiquititos, pero la media de todos los participantes fue de 13,49, por lo que podéis apreciar pues que realmente la utilización práctica fue bastante exitosa. No contentos con eso y pensando en seguir triangulando y seguir dando evidencia de la utilidad de la aplicación, pues evidentemente también llevamos a cabo un cuestionario de satisfacción, no solamente de satisfacción general por el uso de la aplicación, sino realmente si era útil, si la consideraban útil, si consideraban que la aplicación les iba a servir en su vida diaria. Es decir, preguntas realmente que es lo que todos queremos saber, es decir, ¿la vais a utilizar? ¿Creéis que os va a servir para vuestros familiares, para vuestros amigos? Y eso, pues afortunadamente, en estos primeros grupos pilotos obtenimos unos resultados bastante alentadores. Entre el 95 y el 100% de los participantes consideraban la máxima puntuación, es decir, que realmente sí consideraban que la aplicación iba a ser útil para ellos. Como fortalezas de este estudio, pues destacar varios aspectos que consideramos bastante importantes. Por una parte, que es posible hacer intervenciones basadas en las nuevas tecnologías y demostrar la eficacia de esas intervenciones, es decir, mostrar ya resultados de que realmente esa eficacia y de que son resultados alentadores. Por otra parte, hemos utilizado una población vulnerable que en muchas ocasiones no ha sido objeto de trabajar con ellas en este tipo de intervenciones. A pesar de que la aplicación es saludable, inicialmente fue diseñada y destinada a población inmigrante, creo que todos y cada uno de nosotros se nos ocurre en alguien de nuestra familia que podía beneficiarse de este recorrido. De hecho, hay otras poblaciones vulnerables en nuestra población, como las personas mayores, y así ya hemos trabajado un pequeño proyecto piloto con personas mayores de 65 años, en donde esta aplicación también puede favorecer la navegación por todos los recursos o cómo utilizar esos recursos. Por otra parte, hemos intentado, pues eso, que no solamente la aplicación proporcione información, sino que permita llevar a cabo y gestionar ciertos aspectos de la salud y enfermedad de estos usuarios. Y, por otra parte, hay dos aspectos muy importantes. Habíamos advertido la poca presencia del personal enfermero en este tipo de intervenciones, no solamente las relacionadas con las TIC, sino también en intervenciones con poblaciones vulnerables, como es el caso de los inmigrantes, por lo que creo que es una fortaleza más que se une a este tipo de diseño. Y sobre todo también, lo más importante, y es que desde el primer momento los usuarios, los propios inmigrantes, han trabajado en el desarrollo e implementación de la aplicación, por lo que realmente son ellos los protagonistas y se han sentido participantes muy activos de realmente la consecución de esta aplicación. De hecho, ha habido una participación muy activa de todas las asociaciones de inmigrantes de la comarca. Como línea futura nos estamos proponiendo, pues como os he comentado, que la aplicación sirva para otros colectivos, evidentemente. Por otra parte, destacar sobre todo, pues que muchas veces va un poco, que parece que van en caminos completamente paralelos, pero abogar por la metodología mixta, es decir, la cuantificación de los datos apoyada con los relatos cualitativos enriquece aún más cualquier tipo de investigación y sobre todo en aspectos sociosanitarios como podría ser la enfermería. Destacar el papel de los enfermeros en este tipo de intervenciones. Y, de hecho, hemos propuesto como resultado NOC, un nuevo resultado NOC, que sería el de alfabetización en salud a nivel individual. Por último, destacar que existen muy pocas evidencias y existen muy pocos instrumentos que realmente nos permitan medir el alcance de las intervenciones que se lleven a cabo mediante aplicaciones de salud. Existen pocos instrumentos que nos ayuden a medir y a cuantificar estos resultados para poder, evidentemente, dar evidencia científica de que este tipo de intervenciones son efectivas. Muchas gracias.